Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de máquinas térmicas, que es el capítulo 6 del libro de Szymanski. Este tema es muy importante porque luego lo vamos a relacionar con, con el concepto de entropía, que es el tema que sigue. Bien, aquí en la pizarra tengo un diagrama en donde represento una máquina térmica, ¿verdad? Un motor térmico con el subíndice 1 y un refrigerador con el 2. Entonces a la máquina le llamo M y la R es para refrigerador o para un frigorífico. Entonces cualquiera de esas dos máquinas, ¿verdad? Van a operar entre dos depósitos. Un depósito que está a una temperatura mayor que se le suele poner el subíndice TH para referirse al asunto de que es decir, caliente, y la T de aquí, el depósito menor, se le pone un subíndice C para referirse a el depósito que está a menor temperatura o para hacer referencia a la palabra frío. Recuerden que en física frío y caliente pues no nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque no nos permite cuantificar, ¿verdad? Sin embargo, conceptualmente nos ayuda a recordar que pues este va a ser el depósito a mayor temperatura y este es el depósito a menor temperatura. Por lo tanto, pues es obvio que TH va a ser mayor que TC en este diagrama, ¿verdad? Y la máquina o el frigorífico va a estar colocado entre esos dos depósitos. Observen que en la figura puse dos flechas en cada uno. No sé si se aprecian bien en la imagen, pero la flecha que está para abajo, pues estoy simbolizando el calor, ¿verdad? Que es absorbido por la máquina del depósito a mayor temperatura. Y en este mismo orden, la flecha que está para abajo, de este lado, que también está asociada con el subíndice 1, pues se refiere al calor que es cedido por la máquina al depósito a menor temperatura. Ahora bien, las flechas que están para arriba, que tienen el subíndice 2, me estoy refiriendo al frigorífico, ¿verdad? Al refrigerador, que en este caso también puede ser un aire acondicionado, puede ser una bomba de calor, etc. Entonces vean que ahora la máquina, el refrigerador es una máquina térmica que opera al revés. Vean que el sentido de las flechas ahora está en sentido contrario a las flechas de la máquina térmica. Ahora el refrigerador eh, cede un calor al depósito a mayor temperatura y sale un calor del depósito a menor temperatura. Ahora, ¿cómo funcionan estas máquinas en general? Bueno, resulta que en el caso de la máquina térmica, pues entonces hay un trabajo que se realiza por la máquina, por eso le pongo aquí la palabra por, sobre el entorno, ¿verdad? Es decir, sobre el exterior, ¿verdad? Ese trabajo es trabajo mecánico, es el trabajo que efectúa la máquina. Y en el caso del refrigerador, le puse sobre, porque es el trabajo externo que hace un motor eléctrico, ¿verdad? El motor que tiene una nevera, por ejemplo, de tal manera de que va a llevar a cabo un proceso que no es espontáneo, ¿verdad? Es decir, se necesita un motor eléctrico que haga trabajo sobre, ¿verdad? Para que se verifique la dirección de estos flujos de calor que los tengo identificados con el subíndice 2. Entonces vean que el QH aquí se refiere al calor absorbido del depósito a la temperatura mayor, o bien es el calor que se envía a ese depósito si se trata de un refrigerador. Y el QC se refiere, en el caso de la máquina, al calor cedido por la máquina al entorno, a los alrededores. Y en el caso del refrigerador, es el calor que va del depósito a menor temperatura hacia el refrigerador. Entonces, nuevamente, vean que un refrigerador
es una máquina térmica que opera al revés o en sentido contrario. Ahora, ¿por qué le ponemos valor absoluto a los QH y a los QC? Bueno, porque tanto para la máquina como para el refrigerador vamos a caracterizarlos calculando una cantidad que se llama, en el caso de la máquina, el coeficiente de rendimiento, o lo que en física general 2 se conocía como la eficiencia, ¿verdad? Y en el caso del refrigerador vamos a caracterizarlo a través de un coeficiente de operación, que es digamos que es la versión del rendimiento térmico de un refrigerador, que luego vamos a ver en esta misma clase. Entonces, para no tener que hacer dos dibujos, pues entonces ya aquí estoy, eh, digamos que poniendo las dos situaciones, ¿verdad? La máquina térmica y el frigorífico. Recuerden que un frigorífico se refiere a un refrigerador, ¿verdad? Tanto doméstico como industrial, o una bomba extractora de calor, un aire acondicionado, todo eso entra en la familia de frigoríficos. Bien, entonces enfatizo nuevamente que el trabajo en el caso de la máquina es el trabajo que efectúa la máquina, ¿verdad? Sobre los alrededores, y ese trabajo es el trabajo mecánico, ¿verdad? Ese trabajo también es igual al cambio de la energía cinética. Si tenemos una máquina como por ejemplo un carro, ¿verdad? Que se está trasladando, ¿verdad? Una distancia dada. Y en el caso del refrigerador, pues es un motor externo, eléctrico, ¿verdad? Que efectúa trabajo sobre el compartimento del refrigerador, de tal manera que extrae el calor, ¿verdad? Eh, para que se enfríe, ¿verdad? Para que baje la temperatura en el interior de ese refrigerador. Y una parte la envía al depósito a temperatura mayor, ¿verdad? Ya todos hemos visto que las neveras nuevas tienen una parrilla, ¿verdad? Atrás de la nevera, y la gente, pues en época de invierno, ¿verdad? Que no se puede secar la ropa, digamos que afuera en el patio porque está lloviendo, pues no sé si han visto que la gente pues cuelga ahí las medias, ¿verdad? Y se le seca rápidamente, ¿verdad? Gracias a este QH que envía el refrigerador al depósito a mayor temperatura, que son los alrededores donde está colocado ese refrigerador. Bien, en general cuando tenemos una máquina, ya sea un motor térmico o un refrigerador, pues tenemos una sustancia de trabajo, ¿verdad? Hablamos de que hay una sustancia de trabajo. En el caso de pues, una máquina real, por ejemplo un automóvil, pues la sustancia de trabajo es el combustible, ¿verdad? Que en este caso es la gasolina o el diésel. Ahora bien, en el caso de los ciclos que vamos a estudiar aquí, pues la sustancia del trabajo con la que, vamos a estudiar los ciclos, ¿verdad? Pues es el gas que hemos venido estudiando en el curso, que es el gas ideal para un motor térmico. Para el caso de un refrigerador, pues se utilizan sustancias como el freón, que es el más común, que es el que circula, ¿verdad? Por la tubería del, del, digamos, del diseño del refrigerador, que es digamos que el gas que es el responsable de que se enfríe correctamente el interior de la refrigeradora. Pero para efectos teóricos, nosotros aquí nos interesa trabajar con el gas ideal principalmente, porque pues ya conocemos las características del gas ideal, y lo que tenemos que hacer ahora es juntar esas dos, ese formalismo del gas ideal, ¿verdad? Con la máquina como tal, ¿verdad? Para comenzar a estudiar entonces lo que ya es conocido, ¿verdad? Lo que ya por ahí hemos estudiado, que son los ciclos, ¿verdad? Entonces, cuando una sustancia de trabajo, por ejemplo el gas ideal, realiza un proceso cíclico, pues no se producen cambios en la energía interna, ¿verdad? En ningún ciclo completo. Y eso nosotros decíamos en Física General 2, que la forma rápida de decirlo es que el cambio de la energía interna en un ciclo
completo tiene que ser igual a cero. Así como también el cambio de entropía. Bien, y si eso es así, si en un ciclo el cambio de la energía interna es cero, pues entonces el flujo neto de calor que recibe la sustancia en cualquier ciclo completo es igual al trabajo realizado por la máquina en cada ciclo. O sea, lo que estamos diciendo es lo que ya conocemos, ¿verdad? El cambio de la energía interna en un ciclo tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Recuerden que esto viene del formalismo que habíamos visto al principio, ¿verdad? De la termodinámica. El hecho de que la U y la entropía y la entalpía son variables de estado o funciones de estado y tienen ya ciertas propiedades matemáticas definidas, ¿verdad? Recuerden que son también diferenciales exactas. Entonces, cuando usted integra un diferencial exacto, pues le va a quedar un delta U, ¿verdad? Y en el caso de un ciclo, ¿verdad? Que es una trayectoria cerrada, el estado inicial coincide con el final y ese cambio de energía interna es cero. Por lo tanto, el calor es igual al negativo del trabajo. Pero ese Q y ese W no son cualquier Q y cualquier W. El Q en este caso se trata del Q neto, ¿verdad? El Q neto en este caso es el Q del ciclo, es decir, el total de todos los calores, la suma de todos los calores, lo que entra y lo que sale, lo que es absorbido por la máquina y lo que es cedido también. Entonces vean que aquí hay que tener cuidado porque el Q neto es el Q absorbido, ¿verdad? Más el Q cedido. Y del otro lado, del lado derecho, el trabajo es el trabajo neto. Y ese trabajo neto también es sumatoria de trabajos, pero también es cambio de la energía cinética. Entonces, cuando trabajamos con un ciclo, tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? El calor total es el absorbido más el cedido. Y el trabajo total es el trabajo neto, que en este caso también es la variación de la energía cinética. Bueno, entonces, con base en este diagrama que estamos viendo aquí, pues vamos a comenzar a escribir algunas ecuaciones que se van a utilizar en este capítulo. Bueno, la primera ecuación surge del hecho de que en el caso de una máquina, para el caso de una máquina, el Q neto, del que estamos hablando ahora, es el QH menos el QC en valor absoluto. Y eso también es igual al trabajo en valor absoluto. Entonces vean que a partir de eso, pues se define una cantidad que la vamos a utilizar para caracterizar la eficiencia de los ciclos, que es el rendimiento. Entonces el rendimiento, el libro utiliza una letra griega, la letra eta, y lo define como el valor absoluto del trabajo que efectúa la máquina entre el QH. Recuerden que el QH es el calor absorbido, ¿verdad? A una temperatura mayor. En el caso de un carro, por ejemplo, pues el depósito a la temperatura mayor es el interior del motor, ¿verdad? Donde se efectúa la mezcla, ¿verdad? Del combustible con el aire y hay una bujía encargada de producir una chispa, ¿verdad? Produce la ignición y esa mezcla, a que está a una temperatura y una presión elevadísimas, comienza a hacer que funcionen los pistones. Y ahí es que comienza entonces el motor a absorber ese calor, ese QH. Y le ponemos valor absoluto para recordar que esta cantidad, la eficiencia o el rendimiento térmico no puede ser negativo. Tiene que ser siempre una cantidad positiva. Y en el caso de las máquinas térmicas, si yo sustituyo esta W aquí, pues vean que me queda QH, valor absoluto menos QC, entre valor absoluto de QH. Y puedo simplificarla poniéndolo como 1 menos QC, valor absoluto, entre QH.
Entonces, nuevamente, tengan cuidado con esos valores absolutos, ¿verdad? Porque lo que le está diciendo es que esta n no puede ser negativa, ¿verdad? No puede ser negativa y el QH, que es el Q absorbido, siempre es una cantidad positiva. Ahora bien, el QC como tal, cuando es cedido, con el convenio que tenemos de la primera ley de la termodinámica, realmente es negativo. Entonces, para efectos del ciclo, cuando vamos a trabajar con los ciclos, hay que tener cuidado a la hora de manipular este valor absoluto, ¿verdad? Con el signo correcto, ¿verdad? Porque también el QC aquí es cedido, y cedido, recuerden que habíamos interpretado que era menor que cero, que es negativo, ¿verdad? Pero para efectos del cálculo de la eficiencia, usted lo va a poner siempre positivo, ¿verdad? Ahora bien, la eficiencia o el coeficiente de rendimiento, como le dicen aquí en el libro, no puede ser negativo, ¿verdad? Dado que estamos utilizando los valores absolutos. Entonces, ese coeficiente de rendimiento tiene que estar en este intervalo. Tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. De tal manera de que no podemos tener un rendimiento que sea 0 porque no tiene sentido. Es decir, la máquina no está funcionando. Y no podemos tener un rendimiento que sea 100% porque no hay ninguna máquina que opere, que su coeficiente, que su rendimiento sea 100%, ¿verdad? Ya estamos viendo aquí en estas ecuaciones que parte de la energía, producto del uso del combustible, es calor cedido al entorno, que es el QC, ¿verdad? Y la otra parte es el trabajo mecánico que se efectúa mientras que la máquina está funcionando, ¿verdad? Entonces, ninguna máquina convierte el calor absorbido completa e íntegramente en trabajo mecánico. Bueno, entonces, si la eta es 1, por ejemplo, si fuera 100, pues lo que le está diciendo es esto, ¿verdad? Que el QC es igual a 0. Y entonces lo que estaríamos diciendo es que el sistema no cede calor al exterior, ¿verdad? Es decir, las partes de la máquina no se calientan. Y eso, pues obviamente no se verifica, ¿verdad? No se ve experimentalmente. Cualquier máquina, cualquier motor, ¿verdad? Nuevamente hace un trabajo mecánico, ¿verdad? Y expulsa una parte de ese calor a los alrededores, ¿verdad? Al entorno de la máquina, ¿verdad? Entonces, se ve en el caso de los componentes mecánicos, ¿verdad? De ese motor, cómo se calientan, ¿verdad? Bueno, y en el otro caso, pues, si eta es igual a 0, que era lo que decíamos aquí, pues lo que estaríamos diciendo es que el QC, pues tiene que ser en valor absoluto igual al QH. Y eso es un absurdo. Decimos en termodinámica que es un absurdo. Eso quiere decir que no ha sido, es decir, no está de acuerdo con la evidencia experimental del funcionamiento de las máquinas. Bueno, en el caso de los motores, nosotros tenemos dos tipos de motores. Los motores de combustión interna. Tenemos dos tipos de motores, que son el de combustión interna, y el de combustión externa. Entonces, en el caso de los motores de combustión externa, pues tienen un horno. Por lo general tienen un horno en el exterior, ¿verdad? Un horno exterior, ¿verdad? Una especie como de caldera. Entonces, la máquina de vapor es una máquina de combustión externa, ¿verdad? Porque usted ve todas las piezas, ¿verdad? Es decir, todo está a la vista, ¿verdad? Ve la biela, los ejes, los engranajes y una caldera, una especie de horno, ¿verdad? Donde se tiene el agua, ¿verdad? Y por ahí se hace circular el vapor que produce el movimiento de los engranajes.
Pues eso es una máquina de combustión externa. Usted aprecia los dispositivos de los cuales está compuesta, ¿verdad? Hoy en día, lo que nos quedó de la máquina de combustión externa son, por ejemplo, las calderas, ¿verdad? Si usted va a una caldera en un hospital, pues va a ver ahí toda la tubería, ¿verdad? Todos los componentes trabajando. Todo está al exterior, a la vista, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de una máquina de combustión externa. Ahora, a nivel teórico, las dos máquinas más conocidas de combustión externa son el motor de Stirling, que el libro lo comenta ahí, y la máquina de vapor, ¿verdad? Esos son los dos casos más conocidos. Ahora, en el caso de las máquinas de combustión interna, las máquinas de combustión interna, en ellas ocurre una reacción química. Ocurre una reacción química que en este caso, por ejemplo, en el caso de un automóvil, los motores de combustión interna son los motores que tienen una coraza, ¿verdad? Un shell, que no permite ver el funcionamiento de los pistones. Por eso se le llama una máquina de combustión interna. Entonces, lo que hace es que hay un mecanismo que aspira la mezcla, ¿verdad? Donde está la gasolina, y mediante una bujía, como les decía ahora, se produce el encendido, ¿verdad? La ignición explota, genera presiones y temperaturas elevadísimas y los pistones comienzan entonces a funcionar. Sin embargo, eso no se aprecia, no se ve. Entonces, por eso se llama una máquina de combustión interna, que pues son todo lo que vemos hoy en día funcionando, ¿verdad? Los automóviles, ¿verdad? Trenes, etcétera. Entonces, en la máquina de combustión interna ocurre una reacción química, ¿verdad? Entre el combustible y el aire. Y ejemplos de máquinas de combustión interna, pues son el motor de gasolina y el motor diésel. Ahora, en ambos casos, el gas en un instante dado es llevado a una temperatura y una presión elevadísimas, ¿verdad? Tanto en el caso de los motores de combustión interna, ¿verdad? Que el encendido es en el interior, como en el caso de la caldera, ¿verdad? La caldera tiene un horno y se comienza a calentar el agua, se lleva a temperaturas extremadamente altas y se obliga o se hace pasar ese vapor de agua por una tubería ya bien, es decir, bien pensada para la distribución del vapor, ¿verdad? De tal manera de que sea lo más efectiva posible a la hora de comenzar a moverse por los engranajes, ¿verdad? Y otra cosa es que los engranajes están bien pulidos, ¿verdad? La fricción es muy baja, ¿verdad? Están bien aceitados, de tal manera que el vapor, el trabajo que hace, prácticamente no es vencer la fricción, sino poner los ejes o las bielas a rotar. Bueno, entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos de motores que son ya muy conocidos, ¿verdad? En termodinámica. Está, por ejemplo, el motor Stirling. El motor Stirling, en un diagrama P por V, un diagrama PV, pues se compone de 4 procesos. 2 procesos son isotérmicos y 2 procesos son isocóricos. Entonces, le ponemos un sentido de recorrido al ciclo, es muy importante, ¿verdad? Y pues aquí entra el QH, que es el calor absorbido, y por aquí lo libera, que es el Q cedido, el QC. Entonces, esta es una isoterma que está a una temperatura TH, y esta es la otra isoterma que está a una temperatura TC.
y TH es mayor que TC. Entonces el motor Stirling se compone de dos procesos isocóricos y de dos procesos isotérmicos. Bueno, esta es una máquina de combustión externa, ¿verdad? Como lo dijimos anteriormente. Y también está el caso de la máquina de vapor. La máquina de vapor es más complicada de modelar debido a que hay una familia de isotermas y de adiabáticas que se cruzan, se intersecan. Entonces, pues la máquina de vapor es un poquito más compleja. Sin embargo, se puede simplificar, es decir, se puede hacer una aproximación de tal manera que un diagrama PV aproximado de una máquina de vapor tiene esta forma. Tiene un proceso isocórico, un proceso isobárico, un proceso adiabático y un proceso otra vez isobárico. Entonces, más o menos, este es el ciclo de una máquina de vapor, ¿verdad? Entonces, esta curva de aquí es adiabática. Y recuerden que las adiabáticas cruzan a las isotermas, ¿verdad? Entonces, realmente lo que estamos viendo aquí, en este caso, es una familia de isotermas que no se ven en la figura, y entre ellas hay un cruce, que es esta adiabática del punto 4, digamos, al punto 6. Entonces, este punto de aquí es el punto 4 y este es el punto 6. Entonces, por eso les digo que modelar una máquina de vapor es más complejo, principalmente porque la sustancia del trabajo es vapor de agua, ¿verdad? Entonces está expuesto a una serie de detalles técnicos que, pues en el caso de física, es decir, no se salen de los contenidos o del interés del curso. Recuerden que aquí a nosotros nos interesan los ciclos para luego estudiar la entropía, ¿verdad? Pero los detalles de los motores como tal, el diseño, ¿verdad? Por ejemplo, la máquina de vapor, si usted va a un libro de termodinámica para un ingeniero mecánico, pues va a ver que hay mucho detalle técnico, ¿verdad? De cómo se diseñan, ¿verdad? Que ya eso se nos escapa, digamos, del curso de termo porque no es del interés de nosotros. Eh, Sin embargo, les puedo decir que pues es decir, es más complejo que este diagrama que vemos aquí, ¿verdad? El Szymanski lo pueden leer ahí le explica más o menos el comportamiento de esas isotermas entre esa curva adiabática. Bueno, este ciclo también le dicen el ciclo Rankine, ¿verdad? A la máquina de vapor. Pues en esta forma simplificada, pues por aquí entra el QH, ¿verdad? Este es el calor absorbido, y por aquí está el QC, que es el calor cedido al exterior. Entonces, cuando hacemos esta simplificación, ¿verdad? Podemos calcular una eficiencia para esa máquina de vapor y compararla con la eficiencia de una máquina real de vapor, ¿verdad? Y los resultados, pues, realmente no están tan lejos, ¿verdad? Esa es la ventaja de los ciclos, ¿verdad? Que los ciclos han permitido modelar el funcionamiento de máquinas o de motores reales, ¿verdad? Haciendo uso de una sustancia hipotética como es el caso del gas ideal. Bueno, en el caso de los motores de combustión interna, ¿verdad? Estos que están aquí son ejemplos de motores de combustión externa, ¿verdad? Que son la máquina de Stirling o el ciclo Rankine o máquina de vapor. En el caso de los motores de combustión interna, pues tienen algunas características, ¿verdad? Dado que operan bajo un ciclo, pues los ingenieros le han puesto nombre a cada uno de esos procesos en el ciclo, de tal manera que
esos procesos simplifican mucho el entendimiento eh, a la hora de analizar la operación de la máquina como tal, ¿verdad? Como un todo. Entonces, en el caso de los motores de combustión interna, los motores de combustión interna tienen 4 carreras. Eh, Se les llaman así, 4 carreras, porque están relacionadas con el mecanismo de operación de los pistones, ¿verdad? Ustedes saben que un motor de combustión interna adentro tiene un sistema de pistones, ¿verdad? Que es lo que permite el funcionamiento del motor. Entonces, no sé si han oído ahí que es V4 en la tecnología, en la terminología de los mecánicos, ¿verdad? Que es un V4, un V6, ¿verdad? Es decir, entre más válvulas tienen, ¿verdad? Obviamente el motor es más eficiente, ¿verdad? Pero también consume más combustible, ¿verdad? No es lo mismo un carro V4 que le llaman, ¿verdad? Que un V6, ¿verdad? Obviamente el V6 consume más combustible, ¿verdad? Pero a su vez es un carro, como dicen por ahí, más fuerte, ¿verdad? Jala más, como dice la gente, ¿verdad? Pero eso se debe al diseño interior. Bueno, les decía que tiene 4 carreras, ¿verdad? Les llaman carreras por eso, porque el pistón está en movimiento. Y esas 4 carreras tienen nombres específicos. Una se llama admisión, ¿verdad? La otra se llama compresión. La otra se llama ignición. Y la otra se llama expansión. Entonces, en el caso de la admisión, pues en este caso el pistón tiene un mecanismo de apertura, ¿verdad? Para que absorba o aspire la mezcla, ¿verdad? El aire con la gasolina. En el caso de la compresión, la mezcla es cuando se comprime a una presión y una temperatura eh, que se elevan de una manera enorme, ¿verdad? Y luego en el caso de la ignición es donde ocurre la combustión, ¿verdad? Ahí es donde entra en acción, digamos, las bujías, ¿verdad? Y producen la chispa, el encendido, ¿verdad? Esa es la ignición. Y la expansión, pues se refiere a que ese pistón ahora eh, se empuja hacia afuera, ¿verdad? Ahora bien, esas son las 4 carreras. Pero también está el escape, ¿verdad? Y también está lo que se llama la apertura de la válvula. Entonces, no las estoy diciendo todas en el orden en que ocurre, eh, pero sí son, digamos, que las partes esenciales de operación de un motor de combustión interna. Entonces, en el caso del escape, pues los expulsan todos los productos de la combustión. Y en el caso de la apertura de la válvula de escape, es donde se permite la salida de parte del gas. Bueno, esas son digamos, las partes o los procesos de funcionamiento, ¿verdad? De una máquina de combustión interna, ¿verdad? Básicamente son admisión, compresión, ignición, expansión, ¿verdad? Apertura de la válvula de escape y por último el escape como tal. Bueno, entonces esta parte del libro la detalla ahí, ¿verdad? Cuando estudia los ciclos y relaciona cada una de estas partes con un proceso del ciclo como tal, ¿verdad? Ustedes saben que los ciclos, como los que hicimos ahora, pues cada trazo es un proceso, ¿verdad? Que ese proceso se lleva a presión constante, etcétera, ¿verdad? O a volumen constante, ¿verdad? Bueno, entonces, algunos ciclos muy conocidos que representan o que modelan motores de combustión interna, como el motor de gasolina o el motor diésel. Uno muy conocido es el ciclo Otto. Ya por ahí ustedes lo han estudiado en la Física General 2,
Y el ciclo Otto se parece mucho al motor Stirling. Entonces, cuidado, no lo vaya a confundir, porque el ciclo Otto es una máquina de combustión interna y el motor Stirling es una máquina de combustión externa. Sin embargo, la forma es muy parecida. Tiene dos isotermas, perdón, dos isocóricas, ¿verdad? Solamente que ahora estas de aquí son adiabáticas. Entonces, cuidado, no vaya a confundir el motor Stirling con el ciclo Otto. Y otra vez, ¿verdad? Tiene aquí, le ponemos unas flechas, ¿verdad? Recuerden que es muy importante en el ciclo ponerle el sentido del recorrido, porque ese sentido tiene que estar en completo acuerdo con la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Cómo interpretamos aquellas 4 características que habíamos dado, ¿verdad? Acerca del W y el Q, ¿verdad? Si el W es realizado por o sobre, y si el Q es absorbido o cedido. Entonces hay que tener cuidado a la hora de poner esa flecha, ¿verdad? Es decir, hay que ponerla, ¿verdad? Para decir cuál convenio de signos estamos usando, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí también hay un proceso que no lo puse, digamos, con una flecha para acá y otra para allá. Eh, y entonces el ciclo Otto tiene 2 adiabáticas. Aquí está la línea horizontal, siempre es la ignición, ¿verdad? Tiene dos isocóricas, 2 procesos a volumen constante y 2 procesos adiabáticos. Recuerden que en los procesos adiabáticos el delta Q es 0, ¿verdad? De tal manera que el calor tiene que entrar por aquí, este es el QH, ¿verdad? Y no le queda otra, tiene que salir por aquí. Este sería el QC. Porque por aquí o por aquí no puede transferirse calor. Bueno, ese es el ciclo Otto. Otro muy conocido, ¿verdad? Es el ciclo diésel. Eh, el ciclo diésel ahora se compone también de 2 adiabáticas, pero ahora tiene una isobárica y mantiene una isocórica. Entonces vean ahora el ciclo diésel. El ciclo diésel tiene una isobárica, 2 adiabáticas y ahora tiene de este lado una isocórica. Entonces le ponemos el sentido de recorrido también en un diagrama presión por volumen. Entonces vean que ahora en el ciclo diésel se mantienen las 2 adiabáticas, ¿verdad? Del ciclo Otto, pero ahora tenemos un proceso a presión constante y un proceso a volumen constante, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el calor tiene que entrar por aquí, el Q absorbido tiene que entrar por aquí y tiene que ser cedido por aquí, ¿verdad? Porque por los procesos adiabáticos, el delta Q es igual a 0. Bien, esos son unos ciclos bastante conocidos, ¿verdad? Que modelan o que han servido, ¿verdad? Para modelar, perdón, los motores de combustión interna. En esta parte de ciclos, en motores, hay una familia enorme de ciclos, ¿verdad? Cada uno tiene su nombre, sus características, ¿verdad? Y esa parte, pues es más del lado de la ingeniería mecánica, ¿verdad? Sin embargo, si a alguno le interesa esta parte, pues en un libro de termodinámica, como les decía, de termodinámica para ingeniería, la parte formal matemática no les interesa, ¿verdad? Esa parte nos interesa al físico, ¿verdad? Pero sí van a encontrar muchos detalles técnicos, si les interesa esa parte, ¿verdad? Acerca de cómo se diseñan los mecanismos de operación, ¿verdad? Y todo eso, pues es consultar un libro de termo eh, de los que se usan en el curso de termo para un ingeniero, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros nos interesan más los procesos, ¿verdad? No tanto el mecanismo de operación. Nos interesan los procesos para luego poderlos relacionar con la entropía, que es la función de estado a la que queremos llegar, ¿verdad? Y por eso es que el libro decidió o tiene este orden. Primero ve los ciclos para, para, para luego entrar al tema fundamental que es el concepto de entropía.
Bien, vamos a pasar ahora a ver el segundo principio de la termodinámica. Bueno, para el segundo principio de la termodinámica hay varios enunciados, pero en el caso de máquinas térmicas y en el caso de los frigoríficos, pues tenemos dos enunciados que ya son conocidos, ya se habían visto por ahí en la Física General 2. Entonces, hay varios enunciados, ¿verdad? Como les decía, para el segundo principio de la termodinámica. Y un enunciado muy conocido es el KP. El enunciado KP, esas letras vienen de Kelvin Planck, que fueron, digamos, los dos científicos que trabajaron con esa forma de postular la segunda ley de la termodinámica, ambos por separado, y concluyeron lo mismo. Entonces, pues se hizo un enunciado que reúne el trabajo de estos dos señores. El enunciado KP está relacionado con las máquinas térmicas. Y luego vamos a ver ahora un enunciado que es el enunciado C, que es el enunciado de Clausius, que está relacionado con los frigoríficos. Entonces, en este caso, el enunciado KP es para motores térmicos. Y lo que dice el enunciado es algo que es obvio, parece obvio, ¿verdad? De hecho, ya lo he dicho aquí en esta clase, voy a leerlo únicamente. El enunciado lo que dice es que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor de una fuente, ¿verdad?, a mayor temperatura y la conversión de este calor únicamente en trabajo. Entonces, si recordarán el diagrama que hicimos ahí, en donde parte del calor se absorbe del depósito a temperatura mayor y una parte es trabajo mecánico, ¿verdad?, que se realiza, y la otra parte es el calor cedido al exterior de la máquina. Es decir, ese es el mecanismo de operación normal. Entonces, lo que el enunciado Kelvin Planck dice es que no es posible que todo el calor absorbido, todo el QH, se convierta íntegramente en trabajo mecánico, ¿verdad? Entonces, ese enunciado lo que establece es que eh, si el valor absoluto del W es únicamente igual al valor absoluto del QH, esto diría o significaría que el rendimiento térmico es 1. Y esto es un absurdo. O en termodinámica decimos que se trata de un absurdo, porque no concuerda o nunca ha concordado con la evidencia experimental. Parece obvio, ¿verdad? Yo siempre he dicho que parece obvio, pero pues es el resultado del proceso de formalizar o de fundamentar el aparato teórico de la termodinámica como una ciencia formal, ¿verdad? Es decir, fue necesario escribir ese enunciado, ¿verdad?, para sentar las bases de la termodinámica. Igual que lo hicieron con la ley cero de la termodinámica para definir el concepto de temperatura. Bien, el segundo principio no es una consecuencia del primero. Es decir, el segundo principio no se obtiene del primero, ¿verdad? No se puede deducir del primero, ¿verdad? Es decir, el segundo principio es una ley independiente de la naturaleza, ¿verdad? Así como, por ejemplo, otro ejemplo de una ley independiente es, por ejemplo, la segunda ley de Newton, ¿verdad? La segunda ley de Newton no se puede deducir de ningún otro principio más básico, ¿verdad? Igual pasa con el segundo principio de la termodinámica. Entonces, es un error considerarlos como relacionados. Es decir, en realidad están separados, ¿verdad? Bueno, el segundo principio es una ley independiente, ¿verdad? Como les dije, de la naturaleza. Entonces, la primera ley, pues, basada en este enunciado,
de imposibilidad, así se le llama también, pues lo que le dice es que la primera ley niega la posibilidad de crear o destruir la energía. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? El enunciado de la ley de la conservación le dice eso. Ahora bien, ¿qué pasa con el segundo principio? ¿Cómo está relacionado con la imposibilidad del enunciado KP? Pues lo que le está diciendo es que niega la posibilidad de utilizar la energía de un modo particular. Es decir, un enunciado le dice que la energía no se puede destruir ni se puede crear, y el otro le dice cómo utilizarla. Es decir, usted no puede utilizar la energía de cualquier forma, ¿verdad? Porque si no, llegamos a algunos casos que son, ¿cómo se dice?, absurdos en termodinámica, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de un barco que se pueda impulsar en un océano absorbiendo el calor o la energía térmica del océano, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Entonces, la gente que trabajó con la termodinámica y los ingenieros, pues desarrollaron unas máquinas abstractas, ¿verdad? Que tratan de socavar, ¿verdad? De alguna manera, estos enunciados, el enunciado KP o el enunciado de Clausius. Y funcionan como contraejemplos, es decir, funcionan como, no contraejemplos, lo dije mal, como paradojas, en donde le demuestran que no, que la energía, el segundo principio le dice, hay una forma de utilizarla, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ese es el enunciado KP, el enunciado de Kelvin Planck. Vamos ahora a ver frigoríficos, que lo mencioné al principio y lo dejé por ahí botado. Básicamente los frigoríficos, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Absorben calor a una temperatura baja, ¿verdad? Que es la fuente que está a la temperatura TC, ¿verdad? Que en este caso es el interior del refrigerador, ¿verdad? La idea es extraer el calor. Y ceden esa cantidad, una cantidad mayor que la absorbida, a una temperatura más alta, ¿verdad? Que es el exterior. Ustedes se acuerdan de esa parrilla que les mencioné, que tienen ahora los refrigeradores nuevos, ¿verdad? Una parrilla atrás donde usted puede colgar ahí las medias o alguna cosa y se le va a secar, ¿verdad? Bien, y la otra cosa es que los refrigeradores operan en sentido contrario a una máquina térmica, ya lo había dicho, ¿verdad? Y la sustancia del trabajo ahora se le llama un refrigerante, que por lo general el más conocido, el más comercial, es el freón. Bueno, los frigoríficos también extraen tanto calor como sea posible de una fuente fría, ¿verdad? Eso es otra cosa, con el mínimo gasto posible de trabajo. Pues el trabajo de una máquina térmica no se compara en magnitud con el trabajo que efectúa un motor eléctrico para poner a funcionar el refrigerador, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, esos trabajos no son comparables en magnitud, debido a las direcciones de transferencia de esos flujos de calor. Bueno, y en el caso de los refrigeradores, al igual que en los motores térmicos, también hay una eficiencia, ¿verdad? Que se llama el coeficiente de operación. Entonces, en el caso de los refrigeradores, el coeficiente de operación, o le dicen también coeficiente de funcionamiento, el libro utiliza una letra griega omega, que cuidado, esa omega no tiene nada que ver con frecuencia o algo así, ¿verdad? Es el símbolo que usan para referirse a el rendimiento en los refrigeradores. En los libros de física general lo encontramos con esas tres letras, ¿verdad? Que es el coeficiente de operación. Bueno, está definido como el valor absoluto del QC entre el W, ¿verdad? Y aquí esto es QC y este W es QH, valor absoluto, menos QC, valor absoluto, ¿verdad? Y también se puede calcular de esta forma. TC arriba y abajo, TH menos TC. Entonces vean cómo está definido ahora
el rendimiento o la versión del coeficiente de rendimiento para un refrigerador, ¿verdad? Si vemos los cocientes, pues ahora nos vamos a dar cuenta que el omega tiene que ser mayor o igual que 1, ¿verdad? Es decir, no puede haber un coeficiente de operación que sea menor que 1, ¿verdad? El menor es la unidad y el siguiente pues tiene que ser mayor. Entonces el valor del coeficiente de operación en un refrigerador está directamente relacionado con la potencia del motor. Entonces el motor que tenemos en la refrigeradora en nuestra casa, que es un refrigerador doméstico, ¿verdad? O un aire acondicionado doméstico, por lo general los valores de omega andan por debajo de 5, ¿verdad? Omega es adimensional, no tiene unidades, es un coeficiente, igual que un coeficiente de fricción o igual que la eficiencia del motor. Entonces, esos refrigeradores domésticos andan en valores que están por debajo de 5, porque la potencia del motor, pues, no es muy grande, ¿verdad? Son motores pequeños, ¿verdad? Que trabajan a 110, ¿verdad? Y, pues, prácticamente es una nevera que se puede conectar en cualquier lado. Sin embargo, si ya tenemos un refrigerador industrial, ¿verdad? Una cámara de refrigeración industrial, como las que tienen, por ejemplo, en PriceSmart, pues ya son motores gigantescos, ¿verdad? Que tienen potencias muy grandes, ¿verdad? Y entonces los valores de omega ya andan en 15, 20, por ejemplo, ¿verdad? Para refrigeradores industriales. Nuevamente, esto es más técnico, ¿verdad? Esto es más del lado de ingeniería, pero les hago el comentario, pues porque omega no puede ser un valor que no puede ser menor que 1, y es adimensional. Bueno, entonces, bueno, resulta que con esta definición del refrigerador, pues vamos a ver ahora el enunciado C. El enunciado C es el enunciado de Clausius, que es otro punto de vista que se desarrolló en termodinámica a finales del siglo XIX para fundamentar la termodinámica como una ciencia. Este se llama el enunciado C. O el enunciado de Clausius. Entonces, este enunciado está relacionado con los refrigeradores, con el mecanismo de operación de un refrigerador. Voy a leerlo para no tener que anotarlo. Dice que no es posible un proceso alguno cuyo único resultado sea la transferencia de calor desde un cuerpo frío, ¿verdad? El depósito a temperatura TC, a otro más caliente, que es el depósito a temperatura mayor, que es el que está a temperatura TH. O sea, Clausius lo que le está diciendo es que no es posible que el calor de forma espontánea fluya del depósito a temperatura menor hacia el depósito a temperatura mayor. No hay forma de que ocurra. La única forma que ocurra es que haya algún mecanismo externo que logre que el proceso se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Ese mecanismo externo es el motor eléctrico del refrigerador. Obviamente, si usted no conecta la nevera, no la enchufa, pues no va a funcionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un proceso que ocurra de forma espontánea. Entonces necesitamos el motor externo, ese mecanismo externo, ¿verdad? Para que extraiga el calor del compartimento y lo envíe a un depósito a temperatura mayor, que son los alrededores de la refrigeradora. Otra vez, parece obvio, ¿verdad? Parece como que es algo que es del conocimiento de todo el mundo. Sin embargo, para fundamentar la termodinámica, fue necesario establecer estos enunciados. Y hay toda una formulación matemática en algunos otros libros, ¿verdad? De termo, que son más, que les interesa más la parte formal, donde comienzan a demostrar la equivalencia entre un enunciado y el otro. Es decir, el enunciado KP y el enunciado C son completamente equivalentes, aunque parece que digan cosas distintas. Entonces, en matemática de preposiciones, en álgebra de preposiciones, utilizan métodos para demostrar la equivalencia de esos dos enunciados. En el curso de nosotros, pues simplemente los vamos a tomar como ciertos, ¿verdad? Y con base en ellos es que vamos a desarrollar los temas que siguen, ¿verdad? Pero
pues se puede utilizar esa álgebra de preposiciones donde con una demostración utilizando lógica matemática se llega a la equivalencia, a que ambos enunciados están diciendo lo mismo, aunque parecen distintos. Bueno, entonces, el enunciado C lo que le dice es que si yo tengo el depósito a temperatura TH, tengo el frigorífico, el calor no va a pasar en esta dirección, ¿verdad? Siendo TH mayor que TC, el trabajo es cero. Es decir, Clausius lo que le dice es que esto es imposible, ¿verdad? Voy a volverlo a leer, tal vez viendo la imagen. Dice, no es posible proceso alguno cuyo único resultado sea la transferencia de calor desde un cuerpo frío, ¿verdad?, a otro más caliente sin que se efectúe trabajo por algún agente externo. Es decir, esto no se verifica experimentalmente. Bueno, entonces, vamos a quedar aquí y en una próxima clase vamos a ver el ciclo de Carnot.